Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la escalada del conflicto con Irán para entender paso a paso cómo sus efectos se están extendiendo por todo el planeta, como una auténtica onda expansiva. Venga, pues esta es la hoja de ruta que seguiremos. Empezaremos por el punto más caliente, la crisis energética en el estrecho de Hormuz. Desde ahí veremos la reacción de los aliados de Irán, los ecos que llegan hasta Ucrania y Arabia Saudí, la creciente tensión en el Indo-Pacífico y, para terminar, una reflexión sobre el dilema del rearme animal mundial. Pues empezamos por el principio, por el epicentro de todo. Y es que el conflicto ha entrado ya en una fase completamente nueva, una fase energética que la verdad es bastante peligrosa para todos. Aquí está la clave de todo. El gran cambio es que los ataques ya no se centran solo en objetivos militares dentro de Irán. No. Ahora el foco está en acciones que golpean directamente el corazón del suministro energético mundial. Claro, el primer golpe, el más inmediato, lo está sufriendo el transporte marítimo. Fijaos en este número. 14. 14 buques mercantes atacados en el Golfo Pérsico desde que empezó esto. De repente, los ataques a barcos se han convertido en una de las claves de esta guerra. Y económicamente el impacto es brutal. El coste de asegurar un petrolero que pasa por esa zona se ha disparado. Hablamos de un aumento de 340 puntos básicos. Esto, en la práctica, ¿qué significa? Pues que navegar por ahí es carísimo, casi imposible para muchos. Es, de hecho, un bloqueo encubierto. Como es lógico, Estados Unidos está moviendo ficha para que el estrecho no se cierre del todo. Y lo está haciendo de forma muy activa. Ya han destruido 16 embarcaciones iraníes que, según parece, iban a minar la zona. Ojo, que esto ya son palabras mayores y nos da una idea de lo tensa que está la cuerda. Y todo esto tiene un coste real, un coste que se nota en el bolsillo. La Unión Europea calcula unos 300.000 millones de euros de impacto en solo 10 días. ¿Y en la calle? El gas en Europa un 50% más caro, el petróleo un 27%. La situación es tan seria que el G7 ya está pensando en tirar de reservas estratégicas. Es la prueba de lo increíblemente vulnerables que somos a lo que pasa en ese cuello de botella. Bueno, pues dejamos el epicentro para ver la primera ficha del dominó. Vamos a analizar qué están haciendo los aliados de Irán en la región, porque nos vamos a encontrar con dos respuestas muy, pero que muy distintas. Y el contraste es clarísimo. Por un lado, en el Líbano, Hezbollah ha optado por la ofensiva total, una escalada durísima con ya 570 muertos y una destrucción enorme. Pero luego miras a Yemen y los hutíes, que son un aliado fundamental para Irán, están de brazos cruzados, con una prudencia que sorprende. Claro, la pregunta es obligada. ¿Por qué? ¿Por qué los hutíes en Yemen no están entrando en el conflicto con todo? Pues parece que la respuesta está en una mezcla de factores. Por un lado, la memoria. Ya han sufrido pérdidas muy duras en ataques anteriores de Estados Unidos e Israel, y temen que se repita. Además, tienen sus propios problemas en casa. Les cuesta mantener los servicios básicos en las zonas que controlan. Y no lo olvidemos, siguen en guerra activa contra el gobierno apoyado por Arabia Saudí. Tienen demasiados frentes abiertos como para meterse en otro. Y ahora llegamos a una de las consecuencias más inesperadas y, la verdad, más fascinantes de todo esto. Vamos a ver cómo esta guerra está creando una alianza militar y tecnológica que nadie se habría imaginado. Es una carambola a tres bandas. Fijaos. Primero, Irán le da drones Shahed a Rusia que los usan en Ucrania. Segundo, Ucrania por pura necesidad se convierte en experta en derribarlos. Desarrolla drones interceptores, guerra electrónica, contramedidas superinnovadoras. Y tercero, Arabia Saudí, que está amenazada por exactamente los mismos drones iraníes que hace, llama a la puerta de Ucrania para comprarle esa tecnología. De repente, la guerra de Ucrania y la tensión en el Golfo están directamente conectadas. Lo que estamos viendo es increíble. Ucrania está convirtiendo el campo de batalla en un laboratorio. Y esa experiencia, ese conocimiento forjado a base de fuego real, se está convirtiendo en un producto de exportación que está cambiando las reglas del juego de la defensa en Oriente Próximo. Vale, pues ahora vamos a alejar el zoom para ver la onda expansiva más lejana. Porque toda esta inestabilidad global, la de Oriente Próximo incluida, está provocando un cambio tectónico, un cambio histórico en el otro lado del mundo, en Asia Oriental. Y la tensión allí está que arde. China ha sido muy clara con Japón, y sus palabras, las del Ministerio de Defensa, son contundentes. Japón afrontará una respuesta contundente si esas armas acaban poniendo en peligro la soberanía china. La cosa está muy seria. Y es que el movimiento de Japón no es menor. Van a desplegar misiles Type 12 modernizados. ¿Qué tienen de especial? Pues que por primera vez tienen alcance para golpear territorio chino. Esto es un giro de 180 grados en su doctrina militar. Ya no solo autodefensa, ahora es capacidad de ataque a distancia. Pero ojo, que esto no ha pasado de la noche a la mañana. Es el final de un largo camino. Durante décadas, Japón tuvo una constitución pacifista, centrada en defenderse y punto. En los últimos años, con las tensiones en la región, empezaron a aumentar el gasto militar.
En 2022 aprobaron una nueva estrategia de seguridad nacional, y el paso final llegará en 2026, con el despliegue de estos misiles. Es el adiós definitivo a más de 70 años de pacifismo. Y con esto llegamos al final, donde vamos a atar todos los cabos. Porque lo que hemos visto en Hormuz, en Yemen, en Ucrania y en Japón, todo responde a un principio mucho más grande, a una nueva realidad global. Hay un concepto que lo explica a la perfección, el dilema de seguridad. Y lo que pasa entre China y Japón es un caso de manual. Funciona así. Un país, para sentirse más seguro, se arma, pero su vecino ve esas armas como una amenaza y para protegerse se arma todavía más. Al final, los dos acaban en una espiral de militarización que puede llevar a un conflicto que en realidad ninguno de los dos quería. La lógica que hay detrás es aplastante y a la vez muy peligrosa. Es la idea de que nadie quiere ser el último en la fiesta del rearme. Cuando todo el mundo a tu alrededor está comprando armas, quedarse quieto parece un suicidio. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que da un poco de vértigo. En un mundo donde el derecho internacional parece cada vez más débil, ¿es inevitable que entremos en una nueva carrera armamentística a nivel global? ¿Hemos vuelto a la idea de que solo el poder militar es el que de verdad garantiza la seguridad?